básquet en la sangre y en la calle. Bahía Blanca es capital del básquet nacional. Bahía, olé, Bahía, olala. Y esto no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? Auspician a Ciudad del Básquet las siguientes empresas: 1 Bahía Club, Seguros Rivadavia, Colegio Victoria Ocampo, Aristú Hermanos, Sebastián Gutiérrez y Asociados, Estudio Jurídico Previsional, Doctora Wendy Rigoglio, SEM, Emergencias Médicas, ¿Qué Carne Cefe? Conduce Ciudad del Básquet, el periodista Rubén Berman. ¿Qué tal? Bienvenidos a Ciudad del Básquet. Hoy nos encontramos por primera vez desde que comenzamos nuestro ciclo televisivo en otro emblemático club de básquetbol de nuestra ciudad de Bahía Blanca. Y cuando hablo de club de básquet, netamente en Apostá es un club de básquetbol de nuestra ciudad, en la avenida Elena al 300. Este club que, bueno, por supuesto está pasando un gran momento institucionalmente, que tiene mucha historia, y parte de esa historia es el invitado que tenemos en el día de hoy, que es Juanqui Alonso. Juanqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rubén, ¿cómo estás? Un gusto. Bienvenido a Ciudad del Básquet. Gracias por invitarme después de tantos años de no estar con la pelota. Bueno, estás de paseo por Bahía Blanca, pero muchos están viéndote, que hace muchos años que seguramente no te deben ver y no saben nada de vos. Contanos dónde estás viviendo y qué estás haciendo actualmente. Ahora, bueno, hace 8 años que estoy radicado en Cipolletti y trabajo para Cooperativa Obrera, soy supervisor comercial y estoy por aquella zona después de algunos años que estuve en Bahía Blanca también dentro de la empresa cumpliendo otro rol. ¿Totalmente alejado del básquet? Totalmente alejado del básquet, sí. Muchos me decían que preguntarle a Juanqui, ¿cuál fue el motivo de tu alejamiento total del básquet luego de vivir del básquet y en algún momento ser asistente técnico en la selección argentina, dirigir equipos en la Liga Nacional? ¿Cuál fue el detonante y en qué año sucedió eso? Yo dirijo temporada después del gran Estudiante de Néstor García, con Spil, que pierden la final con Jepu. Se desmembrana un poco el equipo y yo había terminado de dirigir la última liga de Olimpo en la Liga Nacional. Dirijo Estudiantes en esa temporada, firmo por 2 años, fue una temporada que no me fue bien, inclusive me cortan el contrato a mitad de temporada y bueno, me quedo en ese momento sin equipo. Hago un par de equipos, juego la final del descenso un mes en Independiente de Neuquén, no logramos salvar la categoría y obviamente sucede como en todo, cuando las cosas no van bien, siempre en la lista de técnicos que van convocando los clubes te dejan para lo último. Y me acuerdo que Nino Burgan, que en ese momento era representante del Chunimerlo y ya manejaba algunos jugadores, año 92 más o menos, principio del 93, me ofrece regata de San Nicolás 1.500 pesos, no me olvido más. Y le dije, Nino, por esa plata me voy a trabajar.
¿En qué año estamos hablando? ¿91? 93 más o menos. Sí, fines del 92, principios del 93. O sea, por esa plata podías vivir del básquet o era muy poco. Sí, se podía vivir. Lo que pasa que en ese momento ya los contratos empezaban a mejorar. Claro. Era un dinero de empleado de comercio que no era malo, pero le dije, por esa plata me voy a trabajar y me fui a trabajar. Presenté currículum. El primero que me dio trabajo fue el Tero Rabiones, no me olvido más, que tenía una cadena de carnicería. Me dijo, Juan, que mira, yo te puedo meter un poco en el circuito para que me des una mano. Estuve 4 meses con él, 5 meses con él, amigo de la infancia, y presenté currículum en la cooperativa y ingresé en la cooperativa y ahí me puse a trabajar y ahí me desvinculé del básquet. O sea, que hace más de 25 años casi que no, Claro, que no sí, estás con el básquetbol. ¿Y qué extrañas del básquet? De tu vida como jugador y técnico. Mira, si te digo nada, es probable que suene un poco raro, pero yo soy una persona que suele dar vueltas de páginas y tarea cumplida. Yo con el básquet le dediqué mucho tiempo, mi pasión, mi tiempo, viajé, conocí prácticamente 15, 16 países en todo el mundo, tuve aciertos, desaciertos, logros, es decir, grandes amigos, pero bueno, es una etapa que fue pasado, es el pasado para mí. De pronto por ahí la camaradería, el hecho de tener esas cenas, o encontrarse con amigos, viajar, pero en realidad hoy lo que hago también en mi vida profesional, la parte laboral, lo hago con la misma pasión que hice el básquet. Suponiendo que alguien venga hoy y te ofrezca un contrato para ser asistente técnico de algún equipo de Liga Nacional, ¿lo descartarías totalmente? Totalmente, sí, totalmente. Quizás en mi retiro de la actividad laboral pudiese llegar a pensar, evaluar, insertarme en el deporte, pero no como asistente, no como entrenador, por ahí como manager, porque también mi vida, el básquet me dio muchas habilidades naturales y a través de perfeccionarla con cursos, con grandes entrenadores, en clínicas internacionales, me dio habilidades para poder conducirme como supervisor comercial, primero de la FJP, cuando existían las FJP estuve 8 años, y después en la cooperativa obrera mi tarea como encargado, como supervisor. Y a su vez también hoy mi actividad profesional de 16 años en la COPE, me dio también muchas habilidades, muchos conocimientos para poder liderar o conducir. Juanqui, bueno, cuando te convoqué para hacer la entrevista, te pregunté dónde la querías hacer y no lo dudaste, me dijiste que lo querías hacer acá en Napostá. ¿Qué significa este club para vos? Este club fue el que me inició en el deporte, de manera accidental, como te contaba. Fue el club de mi infancia, porque yo empecé a los 11 años, estuve hasta los 20, 21 años, 22 años vinculado al club, jugaba y entrenaba, después le tomé mucho más el gusto a entrenar, se formaron muy buenas divisiones menores, de acá salieron muy buenos jugadores, y después yo hice mi actividad de entrenador. Estuve dirigiendo en el Nacional, Villamitre, Liniers, Olimpo, en Estudiantes también estuve en las menores hace muchísimos años, en la época que Beto Cabrera se había ido a Gimnasia de Esgrima de La Plata, que había un problema político, yo no entendía mucho por qué se había ido Beto, y estuve en el club y entonces me dediqué a entrenar, o sea que este es el club que me formó como niño y en el deporte. ¿Y qué ves de diferente a ese Napostá de tu infancia a lo que lo ves ahora en estos años? No, en bueno, los últimos años. Y mirá, está bastante parecido, tiene más cestos contra la pared, eliminaron las barandas, bueno, arreglaron un poquito los baños, pero está bastante parecido, tiene algunas mejoras edilicias, pero está bastante parecido. No vi la parte de atrás, los vestuarios y eso como estaba. Hoy me contabas una linda anécdota que estamos viendo aquel tablero de acrílico, sí. Y me decías que vos fuiste el primero que metió el doble en el primer tablero de acrílico que tuvo en Napostá. Claro, cuando ponen el tablero de vidrio, que era todo, cuando pusieron el parquet, imaginás lo que fue, pero cuando pusieron el tablero de vidrio estábamos todos, yo era medio líder en esa época, pues ya dirigía todo, y yo estaba con la pelota esperando, y estaba Cacho Feliciani, me acuerdo, y bueno, estaba ahí, y agarré y tiré el primer tirito para meter el doble. Claro. Así que no,
calculo que lo deben haber cambiado varias veces. Sí, sí, ese sí. tablero, sí. Y como jugador, llegaste a integrar, jugabas bastante bien. Jugaba bastante bien, Y me creo defendía. que llegaste a integrar alguna selección de Bahía. Sí, jugué una selección juvenil, estuve en una selección juvenil, un paso muy rápido, era muy difícil llegar a las selecciones. En esa época eran tremendos los jugadores. Sí, jugamos un provincial en Olavarría, quedé afuera a último momento antes de ir al provincial de Mar del Plata, que Bahía Blanca pierde con Pergamino, esa final, que dirigía el Flacolista, los dos lo dirigía el Flacolista. Y en Napostá debuté en primera a los 14, 15 años, con un equipito lindo también, tenía buen equipito en Napostá, nos hacíamos bastante fuerte acá de local. Y cuando integraste la selección de Bahía, ¿quiénes eran los 5 o 6 referentes más importantes? Bueno, estaba Roque de Pascual, Ramón Priore, bueno, Pacha Cintioli jugaba, el Negro Oscarano, Barlaro, había muy buenos jugadores. Había muy buenos jugadores. ¿Cuándo te toca firmar tu primer contrato como profesional del básquet en la parte técnica? ¿En qué club por primera vez? Bueno, yo en el año 85-86 dirigía las selecciones de provincia de Buenos Aires, era seleccionador único. Yo estaba en Olimpo y cumplía esa función y trabajaba en tribunal de menores en esa época. Era medio amateur, pero con el básquet cobrábamos un dinerillo. Daniel Allende en el 86 me lleva de asistente de él en el Olimpo finalista con Ferro. Claro. Y yo después, mi primer contrato lo firmo en paralelo con el Huevo Sánchez, que él se va a Quilmes de Mar del Plata y yo me voy a Olímpico de la Banda de Santiago del Estero. Año 87, 88 debe haber sido mi primer contrato, que yo ahí sí ya vivía del básquet de manera profesional. Ahí nombraste recién ese Olimpo que dio tanto que hablar, ¿no? Daniel Allende se fija en vos, te lleva como su mano derecha y vos cuando entraste al club por primera vez o estaban armando ese equipo de liga que llegó a la final, al comienzo de temporada, ¿creías que esos chicos que después bueno, explotaron, ¿no? Montenegro, Scolari, Esteban Pérez, podían llegar a una final de Liga Nacional o fue algo inesperado? Fue inesperado. Ese equipo fue de menor a mayor, con un Daniel que estaba en pleno apogeo en ese momento, era de los mejores entrenadores del país, un estudioso. Éramos amigos, el Huevo, Daniel y yo éramos muy amigos los tres, nos juntábamos, de hecho tuvimos el gimnasio que hoy está en Salta, ahí en donde estaba Bahiense del Norte, lo creamos nosotros. Después, pobre Huevo, lo dejamos laburando solo. Después le vendimos la parte, él se quedó, pobre Huevo, él le ponía mucha garra a eso. Me acuerdo que el Huevo en lo del suegro pintaba las máquinas, todo por un prototipo de máquinas que Daniel había traído de Estados Unidos en su mente. Éramos muy creativos, muy adelantados, es decir, nosotros queríamos vivir del básquet. Sí, y sí. yo con Daniel hice una linda amistad, fue un referente para mí, Daniel Allende, fue un referente de toda la vida y un gran amigo, aparte en lo personal. Y él me convoca, yo muy jovencito, y bueno, yo traté de darle y estar a la altura de él, que me faltaba mucho, pero creo que le fui muy útil a Daniel, porque bueno, yo estaba con las selecciones argentinas, viajaba mucho, es decir, veía mucho básquet internacional, y formamos una gran dupla, pero nunca pensamos que íbamos a lograr estar donde estábamos. Sí, después en mitad de temporada, cuando vimos que el equipo tenía un rendimiento fenomenal. Vos descubrís y lo traes a Olimpo, fuiste parte de descubrir los Scooby, a Esteban Pérez, a Ariel Rodríguez. Ariel Rodríguez, o sea, cuando eras seleccionador de la provincia de Buenos Aires ya Sí. los veías escauteando. Sí. De hecho, Scooby lo traje yo, estábamos entre Vélez y Olimpo. ¿Cómo lo conoces a Scooby? Yo lo conozco porque Daniel Frola, cuando yo dirijo cadetes, me dice, hay un chico muy alto en La Plata. Yo siempre a Scooby le digo que estaba escondido atrás de un tablero de básquet, de lo tímido que era, y como es que estaba escondido, que yo lo descubrí, siempre lo cargo con eso. Vino él con toda su familia, el papá, los padres, unos fenómenos, toda la familia, unos fenómenos de Scooby. Muy jovencito, 17 años, y lo conozco gracias a Daniel Frola,
y lo convocamos a esa selección de cadete para que haga experiencia. Era un grandote que sabía muy poco, no le daban mucho uso, pero se veía que tenía talentos. Y después se transformó, bueno, en un tremendo defensor, ¿no? Sí. Es más, tiene el récord de la liga con más de 30 rebotes, creo. No, terrible. Y yo te digo hoy, con 61 años que voy a cumplir, si hoy tuviera que volver el tiempo atrás con esta mentalidad, Scooby podría haber sido un chico más ofensivo de lo que era, porque era un tema de autoestima. Porque él tenía un buen tiro corto, pero nunca lo utilizaba por una cuestión de autoestima. Yo creo que hoy hubiéramos trabajado mucho en la autoestima con Scooby y hubiera sido un tipo por ahí de 10, 12, 14 puntos. ¿Cómo explotó esa camada que vino a Bahía? Scooby, Esteban Pérez, creo que vino a Pergamino. Esteban Pérez vivía en Pergamino, que Lito Fruet en la puerta del club me dice: Juan, que habremos hecho buen negocio. Le digo: te sacaste el loto, porque era un jugadorazo. Y Ariel Rodríguez, yo también lo quiero traer, y lo saca Pacífico primero, lo trae. Porque Ariel Rodríguez, Chuni Merlo y Ricardo Lorio. Claro. Un chico que no sé ahora que será de su vida, eran los 5 jugadores que yo tenía apuntalado para formar algún equipo en Bahía Blanca. ¿Qué te acordás de esas finales con Ferro? ¿Por qué Olimpo las pierde? Si tenías que hacer un análisis después de más de 30 años. Yo creo que sigo sosteniendo que el hecho de haberla televisado para Bahía Blanca fue un error, porque la cancha no fue mucha gente. Yo creo que Olimpo con cancha llena hubiese sido otro rival. También jugamos con un Ferro de una tremenda jerarquía, tremenda jerarquía, con gente con más experiencia. Nuestro equipo era muy joven, pero creo que fue un Ferro superador, un Ferro mejor. No sé si hubo errores de Olimpo, más que ese marco, que espero que Ricardo Ravione no vea la nota porque era presidente del club. No, pero también lo dijo Daniel Allende cuando lo entrevisté, que para él también fue un error haberse transmitido ese partido. Se tendría que haber televisado, pero no para Bahía Blanca. Porque Olimpo con cancha llena hubiese sido otro rival, por el mismo estímulo de la hinchada, ¿no? De la gente, nos seguía muchísima gente. ¿No? Qué increíble que a pesar de que se haya transmitido, la gente no haya ido al estadio, siendo una final, ¿no? Es Bahía. En esa época. Ahora no me sorprendería. No, pero Hernán dijo: acá fracasó el Papa, una frase muy famosa de Hernán, es muy normal en Bahía. Bahía tiene esas actitudes como sociedad en general. Sí. Pero bueno, pasó y fue una pena, pero fue un momento brillante del básquet de Bahía. Sí. Bueno, y ahí explotan, a pesar de que se pierde esa final, estos tremendos chicos que, bueno, después dieron tanto para otros clubes en el exterior y en la selección argentina, ¿no? Sí, totalmente. Sí, no, totalmente. Aparte, ahí jugaban todos, jugaban bien. De hecho, jugadores con algunas limitaciones, como Ricardo Segal en Estudiantes, Néstor García lo hacía rendir de una manera fenomenal. Claro. El Búho Arena, es decir, hubo una camada de jugadores brillantes en Bahía Blanca. Sí. Después de que terminase esas finales con Olimpo en el 86, 1986 fue. Sí, 86 fue. Sí. Claro, ya te vas ahí me voy a Olímpico de la Banda. Exactamente. A dirigir Liga A, ¿era ahí Olímpico? Liga A, que había ascendido de la mano de Yoyo Caballero, y Yoyo Caballero les recomienda mi nombre porque él me había visto con las selecciones juveniles, y yo muy jovencito, 30 años, con alguna experiencia sí a través de la selección argentina, pero nada en Liga Nacional. Y sí, dirijo un gran equipo de Olímpico que hacía récord de recaudación, mano a mano con todos los equipos, con Ferro, con Atenas, pero mano a mano, era un equipo muy duro, con San Andrés. Siempre estuvo ahí, desde comienzos de la Liga. Olímpico es un nombre que ha bajado, subido, pero siempre está. Sí, nosotros teníamos 2 americanos que eran brillantes, que era Philip Lockett y Joel Thompson. Uy, me acuerdo. Joel Thompson, lo que saltaba. Sí, y Philip Lockett era terrible, no te dejaba tirar al aro. Y estaba Ratone, yo llevé a Martín Pucha, Espósito, Berrondo, Small, Picaluc, un equipo precioso. Muy buen equipo. Bueno, Joel Thompson tenía un problema de conducta muy severo, era un muchacho que le gustaba mucho la noche. Tuviste la oportunidad, hace unos segundos atrás nombraste, de formar parte con Flor Menéndez, que fue un adelantado total, y después con el gran Tite Boismené
de formar parte de la selección argentina en 2 etapas, con 2 técnicos diferentes. Eso fue dentro de tu carrera algo muy importante, ¿no? Sí, muy importante. Por eso te digo, yo, digamos así como la persona referente fue Daniel Allende, que fue el que era un adelantado en esa época porque estaba al nivel de León, porque tenía videos, era un estudioso, un apasionado del básquet. El Huevo Sánchez después se formó, me parece que era el técnico más profesional de la Argentina, lejos, pero lejos de todo, que no entiendo cómo el Huevo nunca dirigió una selección argentina. Flor Meléndez, como decís vos, adelantado, en vínculo con el básquet americano, con un Puerto Rico excepcional, después tuvo Julio Toro Díaz también, y Boismené de lo nuestro, que era la pasión. Sí, Boismené me lleva en el 90 a un sudamericano en Venezuela, se jugó en Venezuela. Boismené era muy reticente. Con Tite no dirigiste como asistente en el Mundial, ¿no? No, él fue sin asistente. Tite era una persona por ahí muy insegura, ¿viste? Muy desconfiado de la vieja camada, y después fue comprendiendo. Me acuerdo que fuimos a un almuerzo con el ingeniero Rábano a convencerlo de que yo no le iba a robar el puesto, sino que iba a ser un colaborador, a tratar de no boicotearlo, sino el básquet necesitaba de 1 o 2 asistentes para tener. Sí, fuiste al Mundial de España 86. Mundial de España 86 fui, sí. Ahí fuiste partícipe de este triunfo glorioso, 74, ganándole a Estados Unidos, ¿no? Sí, los españoles jugamos en Oviedo, si no me equivoco, se había roto el tablero electrónico, los españoles, la prensa decía, buen partido para probar el reloj. Antes del partido. Antes del partido. ¿Y los Yankees entraron muy confiados, crees vos? No. Creo que fue muy buena la actitud de Argentina, porque me acuerdo, nunca me voy a olvidar de la frase de Flor en el vestuario cuando termina, y le dijo, jugamos de tú a tú y jugamos contra ellos, no con ellos. Fue una frase que al jugador me parece que le hizo un clic fenomenal, como diciendo, estamos igual. ¿Quiénes fueron las figuras en ese partido contra Estados Unidos? Todos, pero Miguel Cortijo fue excepcional, Maggi, Campana, todos jugaron brillante. Era un partido porque tenías que jugar todo bien, cada uno en su lugar, el Negro Romano, Aipurúa, es decir, todos cumplieron un rol preponderante para poder llevar ese partido adelante, con un equipo universitario, de que después salieron profesionales, porque de ahí sale Tyron Bogue, claro, chiquitito, que va a 1.59. Claro, que era terrible, y sale el compañero de Manu en San Antonio Spur, Neil Robinson, ¿no? Neil Robinson, claro, sale ahí. Eran universitarios, pero fueron jugadores profesionales. Sí, en esa época Estados Unidos llevaba a los torneos internacionales una selección de la universidad, no era un equipito de rejuntado. No. Después se dio cuenta que con eso no le alcanzaba y tuvo que empezar a meter los NBA. Exactamente, estaba Bobby Knight, me acuerdo, que Bobby Knight lo elogió a Cortijo, dijo que un base brillante. Qué increíble, ¿no? Que de ese triunfo ningún jugador fue escauteado por algún equipo de NBA de Estados Unidos. Todavía no se fijaban tanto en el exterior. No se fijaban tanto. Se fijaron después, un poco en la época de Hernández, Pichi Campana, así, no miraban mucho ellos. O sea, miraban, pero buscaban más basquetbolistas europeos. Claro. Pero fue un triunfo. ¿Eso fue en rueda clasificatoria ese triunfo? Sí, eso fue en rueda clasificatoria. ¿Y cómo habíamos terminado en ese mundial? ¿En qué terminamos 10º, me parece, porque después perdemos con Grecia, perdimos con China, me parece que perdimos un par de partidos, me parece que terminamos 10º. Pero dentro de todo fue una actuación decorosa de Argentina para lo que era esa época. Fue una actuación importante, sí. Hicimos una gira previa por Dominicana, por México, que esa la dirigí yo, me tocó dirigirla a mí porque Flor tenía contrato en Puerto Rico, él iba en un avioncito privado, se cruzaba a México, a Dominicana, se juntaban algunos partidos, y después hicimos una gira por Europa, estuvimos por España, estuvimos por Francia, jugamos varios partidos y estuvimos como 70 días fuera de la Argentina. Claro. Todo, me imagino, ese roce internacional te iba formando y fortaleciendo y dando un montón de conocimientos. Un montón de conocimientos, sí, un montón de conocimientos. De hecho, un secretario de la FIBA habló con Flor en un momento determinado, estuvo charlando y yo algo de inglés en ese momento captaba,
Y Flor le dice, mi asistente puede ir. Y yo después le digo, Flor, ¿a dónde me mandás? Dice, a Honduras, a dar una clínica de básquet. Me mandó a Honduras 21 días, me parece. Así que llegué a Argentina y a la semana me fui a Honduras a dar una charla de básquet después de estar 70 días fuera. Estuve 21 días con un tal Fisher, me parece que era Bob Fisher, que era scouting de escuela secundaria para San Antonio Spurs. Y para finalizar, te hago esta pregunta, más allá de esas cosas que tiene Bahía no positivas, ¿cómo la ves como la capital del básquet? ¿Qué es Bahía con la palabra básquet? Cuando vos le tenés que contar a alguien que no conoce Bahía y te pregunta por Bahía como ciudad de básquet, ¿qué le decís? Sí, ¿Que se vive acá o que se ha vivido? Remontándome a la época de Cabrera, de Lizazo, Fruet, que Américo Brusa, Danuzzi, de toda esa gente que hizo grande Boca Negra, gente de muchos años que hizo grande Bahía Blanca. De la sociedad, obviamente, que apoyó porque las canchas se llenaban, de la época gloriosa, cuando se trajeron americanos, que se llenaban las canchas, que Gary Devlin tiraba de acá y la metía y tiraba de acá. Es decir, Bahía Blanca vivió, respiró básquet, 20 y pico de clubes, todos buscando siempre apuntar hacia arriba, no equilibrando hacia abajo. Bahía Blanca sigue siendo para mí la capital del básquet porque tiene muchos clubes, tiene dirigentes, hay una pasión fenomenal, aunque las épocas cambiaron y como hablábamos hoy, los chicos hoy están más con la PlayStation, con las tablets, con la notebook y no tanto en los clubes. Antes se vivía mucho, el club era tu casa, Sí. Era tu casa. Juanqui, Bueno, muchísimas gracias. Rubén, ¿Eh? gracias. Gracias por un venir a Ciudad abrazo del y Básquet. un cariño a toda la gente del básquet que por este medio aprovecho a saludarla que no los veo hace muchos años. Ciudad del Básquet. Auspiciaron Ciudad del Básquet. 1 Bahía Club. Seguros Rivadavia. Colegio Victoria Ocampo. Aristú Hermanos. Sebastián Gutiérrez y Asociados. Estudio Jurídico Previsional. Doctora Wendy Rigoglio. SEM. Emergencias Médicas. Que Carne Cefe. Bahía Blanca es capital del básquet nacional. Bahía, olele, Bahía, olala, y esto no es Bahía. Ciudad del Básquet.